Fingí ser soltero para escapar de mi familia, hasta que mi esposa anunció otro bebé. Mi esposa tenía una habilidad extraña para hacer que nuestra vida pareciera perfecta. No digo que lo hiciera con maldad. Lucía era trabajadora, organizada, bonita, buena madre y de esas mujeres que siempre encontraban una forma de convertir cualquier cosa en contenido. Un desayuno familiar no era solo un desayuno. Era una foto con luz natural, platos combinados y una frase sobre agradecer las pequeñas cosas. Una salida al parque no era solo llevar a los niños a correr un rato. Era un video corto con música suave, sonrisas, abrazos y un texto diciendo: la familia es mi lugar seguro. La gente la amaba por eso. Tenía una comunidad pequeña, pero fiel. Mujeres que le comentaban que admiraban su matrimonio, que sus hijos eran preciosos, que yo parecía un esposo ejemplar, que ojalá ellas encontraran un hombre que las mirara como yo la miraba. Y yo, cada vez que leía eso, sentía una presión en el pecho. Porque en las fotos yo sonreía. En los videos yo abrazaba. En los cumpleaños yo cargaba globos. En los domingos familiares yo besaba a Lucía en la frente mientras ella grababa desde el ángulo perfecto. Pero por dentro, yo llevaba tiempo queriendo desaparecer. Mi nombre es Robert. Cuando cuento esto, muchos creen que voy a decir que mi esposa era falsa, que todo en redes era una mentira, que en privado era una mujer horrible. Pero no. Esa sería una excusa demasiado cómoda. Lucía no era una mala mujer. Ese era parte del problema. Era buena en demasiadas cosas. Trabajaba desde casa con una disciplina que yo nunca entendí del todo. Atendía clientes, hacía contenido, cuidaba a los niños, organizaba la casa, respondía mensajes, editaba videos, preparaba loncheras, planeaba actividades y todavía encontraba tiempo para decirme: amor, ven para hacer una foto rápida. Una foto rápida. Nunca era rápida. Primero había que cambiarle la camisa a Matías porque tenía una mancha. Después acomodar a Emma porque no quería sonreír. Luego repetir la toma porque yo salía serio. Luego otra porque la luz no favorecía. Luego una historia, un reel, una frase, un agradecimiento. Y yo ahí, sonriendo, haciendo de esposo feliz para una vida que, supuestamente, también era mía. Al principio me gustaba verla crecer. Me sentía orgulloso. Cuando sus publicaciones empezaron a tener más alcance, yo le decía que siguiera, que era buena en eso, que podía llegar lejos. Pero con el tiempo empecé a sentir que nuestra familia se había convertido en una vitrina. No podíamos tener un día normal sin que algo fuera grabado. No podíamos discutir sin que 5 minutos después ella respirara hondo, se arreglara el cabello y dijera que necesitaba subir algo porque la gente espera contenido. No podíamos estar cansados sin que ella intentara convertirlo en una reflexión bonita sobre la maternidad, el amor y la paciencia. Y yo empecé a odiar esa palabra. Paciencia. Porque sentía que toda mi vida se había vuelto eso. Paciencia con los niños. Paciencia con la rutina. Paciencia con la casa. Paciencia con los videos. Paciencia con los planes familiares. Paciencia con la versión de mí que Lucía necesitaba que existiera para que su mundo se viera completo. Matías tenía 7 años y Emma 5. Eran buenos niños, pero eran niños. Gritaban, peleaban, pedían cosas, se enfermaban, se despertaban de madrugada, tiraban comida, preguntaban lo mismo 10 veces. Yo los amaba. Eso quiero dejarlo claro antes de que alguien piense que no. Los amo. Pero había días en que llegaba del trabajo, abría la puerta y el sonido de mi propia casa me golpeaba como una pared. Papi, mira esto. Papi, Emma me quitó el juguete. Papi, mami dijo que me bañaras. Papi, ¿vas a jugar conmigo? Y detrás de ellos estaba Lucía, cansada también, con el celular en una mano y una lista de cosas pendientes en la otra. Amor, acuérdate que mañana Matías tiene actividad en la escuela. Amor, hay que comprar pañales de noche para Emma. Amor, el sábado tenemos la reunión donde mi mamá. Amor, ponte la camisa azul para grabar algo, que combinamos bonito. Yo asentía. Siempre asentía. Pero por dentro algo se iba apagando. No hablé. Ese fue mi primer error serio. En vez de decirle a Lucía que me sentía ahogado, empecé a actuar como si ella fuera la culpable de que yo no pudiera respirar. En vez de sentarme con ella y decirle que necesitaba una vida menos expuesta, empecé a resentir cada cosa que hacía. Su celular. Sus planes. Su energía. Su manera de decir mi amor cuando necesitaba algo. Su capacidad de seguir creyendo que éramos felices.
Tal vez ella también fingía un poco. Tal vez necesitaba creerlo. Pero yo no me pregunté eso. Yo solo empecé a pensar que ella vivía enamorada de una familia perfecta donde yo ya no quería estar. El gimnasio empezó como una excusa inocente. Le dije que necesitaba moverme, bajar estrés, despejar la cabeza. Lucía se alegró. Eso te va a hacer bien, me dijo. Además, podemos grabar un antes y después si te animas. La miré. Ella sonrió, sin malicia. Pero esa frase me confirmó que necesitaba un lugar donde nadie quisiera convertirme en contenido. Así que empecé a ir después del trabajo. Al principio entrenaba de verdad. 1 hora. Audífonos. Pesas. Sudor. Silencio. Nadie me pedía que sonriera. Nadie me llamaba papi. Nadie me preguntaba si la toma había salido bien. Nadie me recordaba pagos, actividades ni meriendas. Solo yo. Mi cuerpo. Mi respiración. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo propio. Después conocí a Valentina. Era mucho más joven que Lucía. No demasiado joven como para parecer absurdo, pero sí lo suficiente como para que yo sintiera que pertenecía a una vida donde nada pesaba todavía. Tenía 24 años, estudiaba, trabajaba medio tiempo y entrenaba casi todas las tardes. Usaba el cabello recogido, se reía fácil y hablaba de planes como si el mundo fuera una puerta abierta. La primera vez que hablamos fue por una máquina que yo estaba usando mal. Te vas a lastimar la espalda así, me dijo. Yo me quité un audífono. ¿Tan mal lo estoy haciendo? Bastante. Se rió. Y yo también. No era una conversación importante, pero me fui a casa pensando en ella. Eso debió asustarme. En cambio, me dio ilusión. Los días siguientes coincidimos más. Ella me saludaba. Me corregía posturas. Me preguntaba si siempre entrenaba a esa hora. Yo empecé a cuidar más mi ropa del gym, a perfumarme antes de ir, a revisar si ella estaba cuando entraba. Un jueves me preguntó, ¿tienes novia? La pregunta fue directa, casi juguetona. Yo pude decir la verdad. Casado. 2 hijos. Una esposa con una vida pública que todos admiran. Una casa llena de ruido. Un hombre cansado que no sabe cómo pedir ayuda sin sentir que está fallando. Pero no dije eso. Sonreí. No. Esa mentira salió más fácil de lo que debería. Valentina sonrió también. Qué raro. ¿Por qué raro? No sé. Tienes cara de hombre serio. De esos que ya no están disponibles. Me reí. Para nada. Para nada. 2 palabras. Con esas 2 palabras borré a Lucía. Borré a Matías. Borré a Emma. Borré la casa, los cumpleaños, los videos, las noches de fiebre, los domingos familiares, los años de matrimonio. Y lo peor es que no sentí culpa de inmediato. Sentí alivio. Con Valentina yo no era esposo. No era padre. No era el hombre de los reels de Lucía. No era el que tenía que llegar a una casa llena de tareas pendientes. Era solo Robert. Un tipo que entrenaba, que podía coquetear, que podía improvisar una cena, que podía decir vamos a caminar sin revisar si había niños dormidos, ropa por lavar o una esposa esperando. Me enamoré de esa versión antes de enamorarme de ella. Esa es la verdad. Valentina no conocía mi vida real. Y yo me encargué de que no la conociera. Le dije que vivía solo. Le dije que no usaba mucho redes. Le dije que no me gustaban los compromisos complicados. Le dije muchas cosas que sonaban como personalidad, pero eran escondites. Mientras más avanzaba con ella, más insoportable se me hacía volver a casa. Lucía me recibía hablando de la cena, de los niños, de un video que quería grabar el fin de semana. Matías quería que armáramos legos. Emma se colgaba de mi pierna. Yo miraba todo eso y, en vez de sentir amor, sentía que me estaban quitando aire. Empecé a llegar tarde. A decir que el entrenamiento se alargó. A inventar reuniones. A quedarme en el carro antes de entrar. A mirar a Lucía como si ella fuera una pared entre mi vida y la vida que yo creía merecer. El día que decidí pedirle el divorcio, no fue porque me armé de valor. Fue porque ya no soportaba actuar. Había pasado la tarde con Valentina. Caminamos después del gym, compramos café y ella me tomó de la mano en la calle como si no hubiera nada que esconder. Me preguntó qué quería para mi futuro. Y yo, sin pensar, dije, algo simple. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. A mí también me gusta lo simple. Simple. Esa palabra me pareció una promesa.
Así que esa noche manejé a casa repitiéndome que iba a hablar con Lucía, que le diría que ya no era feliz, que necesitábamos separarnos, que no iba a mencionar a Valentina todavía, no de golpe. Solo diría que me sentía atrapado, que la vida nos había cambiado, que era mejor terminar antes de hacernos más daño. Ensayé el discurso completo, pero cuando entré, Lucía estaba en la sala. No tenía el celular en la mano. No había luces preparadas. No estaba grabando. Tenía los ojos brillantes y una sonrisa nerviosa que no le veía desde hacía años. Robert, me dijo, tengo que decirte algo. Sentí molestia antes de sentir curiosidad. Solo quería hablar y salir de eso. ¿Qué pasó? Ella se levantó, caminó hacia mí y me puso algo en la mano. Era una prueba de embarazo. Positiva. Vamos a tener otro bebé, dijo. El mundo se quedó en silencio. Miré la prueba. Luego a ella. Luego otra vez la prueba. Lucía esperaba una reacción. Alegría. Abrazo. Sorpresa feliz. Algo que pudiera sostener la escena. Pero yo no sentí alegría. Sentí pánico. Un bebé. Otro bebé. Más noches sin dormir. Más fotos familiares. Más pañales. Más responsabilidades. Más años atado a una vida de la que yo ya estaba planeando escapar. Lucía me tocó el brazo. Di algo. Yo abrí la boca. No salió nada verdadero. Así que hice lo que ya se me estaba volviendo costumbre. Mentí. La abracé. Estoy sorprendido, dije. Ella se rió contra mi pecho, emocionada. Yo miré por encima de su hombro hacia la pared de la sala, donde había una foto nuestra con los niños. Todos sonriendo. Todos perfectos. Y en ese momento entendí algo que me asustó más que la prueba. Yo ya no quería arreglar mi familia. Quería huir de ella. Pero ahora había una vida nueva entrando justo cuando yo intentaba salir. Actualización 1. Después de que Lucía me dio la noticia, todo pasó como si mi cuerpo supiera actuar aunque mi mente se hubiera quedado en blanco. La abracé. Le besé la frente. Le dije que necesitábamos asimilarlo, que era una sorpresa, que los niños se iban a emocionar cuando lo supieran. Mentiras pequeñas, dichas con una voz tan suave que hasta yo casi me creí humano. Lucía estaba feliz de una manera nerviosa. Caminaba por la sala con la prueba en la mano, hablando de citas médicas, de cuándo decirle a los niños, de cómo tal vez esta vez podía grabar una serie sobre el embarazo desde el principio. Sin exagerar, dijo, mirándome. Algo real, más íntimo. La gente conecta mucho con eso. Yo asentí. Por dentro, la palabra real me dio ganas de reír. Nada en mí era real en ese momento. Mi esposa hablaba de nuestro tercer hijo, y yo pensaba en cómo iba a explicarle a Valentina que esa noche no podía verla. Necesito salir a caminar un rato, dije. Lucía se detuvo. ¿Ahora? Sí. Estoy procesando. Su sonrisa bajó un poco. ¿Estás bien? La pregunta tenía una fragilidad que debió detenerme. Ella no estaba pidiendo una reacción perfecta. Estaba buscando señales de que no estaba sola en la noticia. Pero yo ya me había ido antes de abrir la puerta. Sí, mentí. Solo necesito aire. Ella asintió, aunque vi la duda en su cara. Salí de la casa con el teléfono en la mano y caminé 2 cuadras antes de llamar a Valentina. Contestó rápido. Hola, tú. Esa voz me calmó de inmediato, y eso me dio más vergüenza que la llamada misma. Necesitaba escucharte, dije. ¿Pasó algo? Miré la calle, las luces de las casas, las ventanas encendidas de familias que tal vez también estaban fingiendo menos de lo que parecían. Nada. Solo un día pesado. ¿Vas a venir? Quise decir que sí. Quise subirme al carro y manejar hasta ella. Quise entrar a su apartamento, quitarme los zapatos y fingir que la prueba positiva no existía. Quise acostarme a su lado como si mi vida real fuera un ruido lejano. Pero Lucía estaba en casa embarazada. Mis hijos estaban dormidos. Y yo todavía no había tenido el valor de decirle a Valentina que ellos existían en mi historia. No puedo hoy, respondí. ¿Trabajo mañana? Sí. Algo así. Valentina suspiró. Últimamente siempre hay algo. La frase me tensó. Al principio, ella no preguntaba mucho. Esa había sido parte de la fantasía. Con Valentina todo era ligero, gym, cafés, caminatas, mensajes a deshoras, besos en esquinas donde nadie nos conocía. Pero la ligereza también pide explicaciones cuando empieza a repetirse la ausencia.
Estoy resolviendo unas cosas, dije. ¿Qué cosas? Me quedé callado demasiado tiempo. Robert, no quiero hablar de eso ahora. Siempre dices eso. Ahí sentí irritación. No contra ella. Contra el hecho de que mi vida inventada ya empezaba a tener grietas. Solo necesito que tengas paciencia. Valentina se quedó en silencio. Suena a que hay alguien más. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino por lo absurdo. Había alguien más, sí. Una esposa. 2 hijos. Otro en camino. Toda una vida que yo había dejado fuera para que ella pudiera mirarme sin rechazo. No hay nadie más, dije. Otra mentira. Más grande. Más sucia. Ella respiró al otro lado. Está bien. Pero no me hagas perder el tiempo. Esa frase me siguió hasta la casa. No me hagas perder el tiempo. Yo estaba desperdiciando el tiempo de todos. El de Lucía, que creía que todavía tenía un esposo confundido pero presente. El de Valentina, que pensaba que salía con un hombre soltero con miedo al compromiso. El de mis hijos, que me esperaban cada noche sin entender por qué su papá estaba en la casa pero nunca parecía querer quedarse. Cuando volví, Lucía estaba sentada en el sofá. La prueba de embarazo ya no estaba en su mano. Había apagado las luces principales y solo quedaba una lámpara encendida. ¿Mejor? Preguntó. Un poco. Se hizo un silencio incómodo. No esperaba que reaccionara saltando de alegría, dijo. Pero te fuiste como si te hubiera dado una mala noticia. La frase me tocó la culpa, y la culpa me hizo defensivo. No empecemos. Lucía parpadeó. ¿Empecemos qué? A analizar cada gesto mío. Robert, acabo de decirte que vamos a tener un bebé. Lo sé. Entonces entiende que necesito saber dónde estás parado. La miré. Tenía los ojos cansados, el cabello recogido sin cuidado, una camiseta vieja y esa expresión de mujer que ha sostenido un día entero y todavía está tratando de sostener una conversación. Antes yo habría visto ternura. Esa noche vi obligación. Y odié eso de mí. Estoy aquí, dije. Lucía bajó la mirada hacia mis manos. Tu cuerpo está aquí. No respondí. Ella tragó saliva. Hace meses siento que ya no quieres estar en esta casa. La frase me golpeó con más fuerza de la que esperaba. No porque fuera falsa. Porque era demasiado exacta. Estoy cansado, dije. Yo también. No es lo mismo. Lucía levantó la mirada. ¿Por qué no? Ahí debí hablar. Debí decirle que me sentía atrapado por la exposición, que nuestra familia se había vuelto una imagen que yo no sabía cómo sostener, que no quería grabar cada domingo, que me estaba perdiendo en una rutina que me daba vergüenza odiar. Pero hablar habría sido abrir una puerta honesta. Y yo ya había elegido esconderme detrás de otra mujer. Porque tú pareces feliz con todo esto, dije. Con la casa, los niños, los videos, la rutina. Tú hiciste de esto tu mundo. Lucía se quedó quieta. ¿Y tú no eres parte de ese mundo? No contesté. Ella entendió algo en mi silencio. No todo. Todavía no. Pero algo. Yo no te obligué a casarte conmigo, Robert. No dije eso. Ni a tener hijos. Tampoco dije eso. Pero hablas como si todo esto fuera una condena que te puse yo. Me pasé la mano por la cara. Solo digo que estoy ahogado. La palabra salió por fin. Ahogado. Lucía la recibió como un golpe, pero no gritó. ¿Desde cuándo? No supe qué responder. Porque no había una fecha. No era un día. Era una acumulación de cosas que yo nunca dije en voz alta. Una cena familiar. Un video. Una noche sin dormir. Una rabieta de Emma. Un cumpleaños editado con música alegre mientras yo solo quería estar solo. Una vida que, vista desde afuera, parecía bendición, pero que yo vivía como una habitación sin ventanas. No sé. Lucía se limpió una lágrima rápido, casi con vergüenza. ¿Y pensabas decirme algo antes de que yo te dijera lo del bebé? El silencio respondió por mí. Ella se levantó. Claro. Lucía. No. Estoy cansada. Mañana hablamos. Se fue al cuarto. Yo me quedé en la sala, mirando una foto familiar que ella había mandado imprimir meses antes. Matías en mis hombros. Emma abrazada a Lucía. Yo sonriendo. Una tarde perfecta, según los comentarios. Recordé que ese día habíamos discutido antes de salir porque yo no quería ir al picnic. Lucía insistió porque ya había anunciado en historias que haríamos un domingo familiar sin pantallas.
Yo pasé toda la tarde deseando volver a casa. En la foto, sin embargo, parecía feliz. Esa era la parte que me confundía y me envenenaba. No todo era mentira. Yo había amado a Lucía. Había amado cargar a mis hijos. Había tenido momentos reales dentro de esa familia. Pero cuando uno empieza a querer escapar, reescribe el pasado para que la huida parezca inevitable. Eso hice. Convertí cada recuerdo bueno en una obligación. Cada esfuerzo de Lucía en control. Cada necesidad de mis hijos en peso. Y cada sonrisa de Valentina en una salida de emergencia. Los días siguientes, Lucía no publicó nada sobre el embarazo. Eso me sorprendió. Yo esperaba que grabara una reacción bonita, que preparara una caja con zapatitos, que hiciera una foto con la prueba y una frase sobre milagros inesperados. Pero no lo hizo. Guardó la noticia. Siguió con contenido normal, más distante, menos familiar. Recetas, rutinas, trabajo, cosas de la casa. Si yo aparecía, era de fondo. Ya no me pedía tantos videos. Ya no insistía con fotos. Al principio sentí alivio. Después incomodidad. Porque cuando dejó de convertirme en parte de su vitrina, también dejó de fingir que no notaba mi ausencia. Empezó a observarme. No de forma obvia. Pero yo lo sentía. Si salía al gym, preguntaba a qué hora volvía. Si el celular vibraba, miraba mi reacción. Si decía que tenía reunión, no discutía, solo asentía con una calma que me irritaba. Valentina, en cambio, empezó a pedir más. Quiero ir contigo a un lugar más abierto, como una pareja normal, me dijo una tarde después de entrenar. Estábamos sentados en mi carro, en una calle lateral cerca del gimnasio. Podemos ir a cenar, dije. No, Robert. No una cena escondida lejos de todo. Quiero algo normal. Esto es normal. Ella me miró. No. Esto parece una relación con horario de oficina. Sentí un nudo en el estómago. Dame tiempo. ¿Tiempo para qué? Para ordenar mi vida. ¿Qué tan desordenada está? No respondí. Valentina se apartó un poco. A veces siento que hay algo que no me dices. No empieces tú también. La frase salió igual que con Lucía. Y en cuanto la dije, me escuché. No empieces. Esa era mi forma de cerrar cualquier puerta donde una mujer pudiera pedirme la verdad. Valentina frunció el ceño. ¿Tú también? ¿Quién más te empieza? Me quedé helado. Es una forma de hablar. Pues habla mejor. Me molestó que me respondiera así. Me gustaba Valentina porque con ella todo era más ligero, más admiración, menos exigencia. Pero ese día entendí que incluso una fantasía, si dura lo suficiente, empieza a pedir realidad. Esa noche llegué tarde a casa. Lucía estaba despierta. No en la sala. En la cocina. Tenía mi tablet sobre la mesa. Mi tablet. La que casi nunca usaba, pero donde algunas notificaciones se sincronizaban. Sentí que el cuerpo se me enfrió antes de que ella dijera una palabra. ¿Quién es Valentina? Preguntó. No gritó, pero tampoco no necesitó hacerlo. El nombre, dicho por ella, fue suficiente para romper la casa en dos. Yo miré la tablet. En la pantalla había un mensaje abierto. Ojalá pudieras quedarte conmigo una noche completa. Valentina. Lucía me observaba con una calma que no era calma. Era una mujer sosteniéndose con las uñas para no desmoronarse frente al hombre que acababa de confirmar su peor sospecha. Lucía, no mientas. 2 palabras. No mientas. Y me dejaron sin discurso. Porque yo tenía muchos discursos preparados, que me sentía solo, que estaba confundido, que no pasó como ella pensaba, que no quería hacer daño, que necesitaba respirar, que nuestra vida ya no era vida. Pero no tenía una verdad que no me dejara desnudo. ¿Desde cuándo? Preguntó. No es. ¿Desde cuándo, Robert? Bajé la mirada. Unos meses. Lucía cerró los ojos. Se llevó una mano al vientre. Ese gesto me destruyó más que cualquier insulto. No por mí. Por lo que acababa de recordar, había un bebé ahí. Un bebé que yo había recibido con pánico mientras hablaba de amor con otra mujer. ¿Ella sabe que tienes esposa? Preguntó. No respondí. Lucía abrió los ojos. ¿Sabe que tienes hijos? Silencio. ¿Sabe que estoy embarazada? Mi silencio se volvió confesión. Lucía soltó una risa rota. Dios mío. Yo iba a decírtelo. ¿A quién? ¿A mí o a ella? No pude contestar.
porque la verdad era que no quería decirle a ninguna. Quería que una me soltara sin destruirme y que la otra me recibiera sin conocerme. Lucía se levantó despacio. Te vas a ir de esta casa. Sentí algo parecido a alivio. Y esa fue mi mayor vergüenza. Porque la mujer que acababa de descubrir mi traición, embarazada de nuestro tercer hijo, me estaba echando, y una parte de mí pensó. Por fin. Lucía vio algo en mi cara. Tal vez ese alivio. Tal vez mi falta de súplica. Su rostro cambió. ¿Tú querías esto? No. Sí. Querías que yo fuera la mala que tomara la decisión que tú no tenías valor de tomar. No es así. ¿No? Entonces dime que quieres quedarte. Abrí la boca. No pude. Lucía asintió lentamente, como si mi silencio hubiera terminado de matarla. ¡Qué cobarde eres! No lo dijo gritando. Lo dijo con una tristeza tan limpia que me dejó sin defensa. Esa noche dormí en el sofá. Lucía cerró la puerta del cuarto con llave. Yo me quedé mirando el techo, sintiendo una mezcla enferma de culpa y libertad. Pensé en mis hijos dormidos. Pensé en el bebé. Pensé en Valentina. Y aún así, la idea que más fuerte sonaba en mi cabeza era que tal vez, por fin, mi vida iba a empezar. No entendía todavía que lo que venía no era libertad. Era consecuencia. Actualización 2. Al día siguiente, Lucía no hizo una escena frente a los niños. Eso me sorprendió. Yo esperaba gritos, llanto, preguntas lanzadas como cuchillos mientras Matías y Emma desayunaban cereal en la mesa. Esperaba caos, porque una parte de mí necesitaba que ella perdiera el control para sentirme menos culpable. Pero Lucía preparó el desayuno. Peinó a Emma. Revisó la mochila de Matías. Le dijo a los niños que papá había dormido en el sofá porque no se sentía bien. Y cuando ellos salieron con su abuela, que llegó a buscarlos porque Lucía la llamó temprano, cerró la puerta y me miró como si ya hubiera llorado todo lo que podía llorar antes de que yo despertara. Ahora sí vamos a hablar, dijo. Yo estaba sentado en la sala, con la misma ropa del día anterior. Tenía el cuerpo pesado, pero por debajo de la culpa había una sensación peligrosa, expectativa, como si el desastre ya hubiera pasado. Como si solo faltara ordenar los escombros y correr hacia Valentina. Lucía se sentó frente a mí. No tenía maquillaje. No tenía el celular en la mano. No parecía la mujer que grababa sonrisas con luz natural. Parecía una persona real, cansada y rota. Quiero saber qué le dijiste a ella, dijo. Lucía, no me des vueltas. ¿Sabe que estás casado? Me quedé callado. Ella asintió despacio. ¿Sabe que tienes hijos? No respondí. ¿Sabe que estoy embarazada? No. La palabra salió baja. Lucía cerró los ojos. ¿Qué eres para ella entonces? Me pasé las manos por la cara. Alguien que conoció en el gimnasio. ¿Soltero? La pregunta no necesitaba respuesta. Pero aún así tuve que decirlo. Sí. Lucía soltó una risa sin humor. O sea que no solo me mentiste a mí. También le vendiste a una persona que no existe. Eso me molestó. No porque fuera mentira. Porque era demasiado exacto. No fue así de simple. Claro que no. Para ti nunca nada es simple cuando tienes que hacerte responsable. Yo estaba ahogado. Lucía se quedó quieta. Esa era la palabra que yo había usado para explicar todo. Ahogado. Como si el matrimonio fuera agua. Como si los niños fueran peso. Como si ella me hubiera hundido con sus fotos, sus planes y su manera intensa de vivir la familia. Yo también me he sentido ahogada, dijo. Muchas veces. La miré. Pero tú pareces feliz. Porque alguien tenía que sostener las cosas, Robert. Esa frase me dejó sin respuesta. Lucía se tocó el vientre, todavía plano, casi con rabia contenida. ¿Tú crees que yo siempre quería grabar? ¿Que siempre quería sonreír? ¿Que no me cansaba? ¿Que no había días en que quería desaparecer también? No supe qué decir. La diferencia, continuó, es que yo no salía a inventarme otra vida donde tú y mis hijos no existían. La culpa me subió a la garganta. Pero todavía no se había convertido en arrepentimiento real. Era más bien miedo a verme mal. Miedo a perder el control de la historia. Yo iba a pedirte el divorcio anoche, dije. Lucía se quedó mirándome. Antes de saber lo del bebé, asentí. Sí. Su rostro cambió. No sé si eso le dolió más que la infidelidad o si solo terminó de acomodar las piezas. Entonces esto no fue un error, dijo.
Tú ya te habías ido. No sabía cómo decirlo. No. No querías cargar con decirlo. Me levanté, inquieto. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Seguir fingiendo? No, dijo ella. Quería que hablaras antes de buscar una muchacha en el gimnasio y fingir que era soltero. La palabra muchacha me incomodó. Valentina es adulta. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que tú la usaste para sentirte sin historia. Eso me golpeó. Porque sí. Eso era exactamente lo que Valentina representaba para mí, una vida sin historia. Sin calendario escolar. Sin facturas médicas. Sin cumpleaños infantiles. Sin esposa grabando el domingo. Sin una prueba de embarazo puesta en mi mano cuando yo ya estaba ensayando una despedida. Voy a irme, dije. Lucía se quedó en silencio. Hoy mismo busco dónde quedarme. Una parte de mí esperaba que ella se quebrara. Que me dijera que no, que esperara, que pensara en los niños, que no la dejara embarazada. No porque yo quisiera realmente quedarme, sino porque necesitaba sentir que todavía era deseado dentro de la familia que decía asfixiarme. Pero Lucía solo dijo, bien, bien. Esa palabra me ofendió de una manera absurda. ¿Eso es todo? Ella levantó la mirada. ¿Qué esperabas? No respondí, porque la respuesta era vergonzosa. Esperaba dolor. Súplicas. Una prueba de que mi salida importaba más. Lucía entendió mi silencio. No voy a rogarle a un hombre que ya estaba imaginando su vida sin sus hijos. No digas eso. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué estabas confundido? ¿Qué necesitabas aire? ¿Que una familia de 4, ahora 5, era demasiado pesada para ti? Yo amo a mis hijos. No lo dudo, dijo. Pero a veces los amas como idea y te molestan como realidad. Esa fue la primera frase de Lucía que me dio ganas de gritar. No porque fuera injusta, porque se acercaba demasiado a algo que yo no quería reconocer. Busqué una habitación en un hotel barato esa tarde. No podía ir con Valentina. No todavía. Tenía que contarle la verdad y no sabía cómo. Además, una parte de mí seguía creyendo que si primero me instalaba, si primero hablaba con Lucía, si primero ordenaba la separación, luego podría presentarme ante Valentina como un hombre en proceso, no como un mentiroso completo. Otra forma de seguir editando la historia. Empaqué ropa en silencio. Lucía no me ayudó. Tampoco me estorbó. Se quedó en la cocina, hablando con su mamá por teléfono en voz baja. Escuché palabras sueltas, sí, no delante de los niños, embarazo, abogada. Abogada. Esa palabra me molestó. No porque fuera inesperada. Porque convirtió mi fantasía de libertad en algo con documentos. Cuando fui a salir, Lucía apareció en la puerta del pasillo. Los niños no van a saber de Valentina por ahora, dijo. No por protegerte a ti, por protegerlos a ellos. Asentí. Está bien. Y no vas a entrar y salir de esta casa como si nada. Vamos a acordar horarios. Soy su papá. Entonces empieza a actuar como uno sin usar esa palabra para abrir puertas que tú mismo cerraste. No dije nada. Me fui con 2 maletas. Y mientras manejaba hacia el hotel, sentí una ligereza tan sucia que me dio miedo admitirla. No había niños pidiendo cena. No había videos. No había Lucía mirándome con la prueba de embarazo. No había que fingir esa noche. Entré a la habitación, dejé las maletas junto a la cama y llamé a Valentina. Contestó al tercer timbre. ¿Ahora sí puedes hablar? Me senté en la cama. Tengo que contarte algo. El silencio cambió al otro lado. ¿Qué pasó? Me costó empezar. Porque decir la verdad en voz alta era matar al Robert que ella conocía. No he sido completamente honesto contigo. Valentina no dijo nada. Yo, no vivo solo. ¿Cómo que no vives solo? Cerré los ojos. Estoy casado. El silencio fue largo. Muy largo. ¿Qué? Estoy casado, pero estoy separándome. ¿Estás casado? Sí, pero mi matrimonio ya estaba mal desde hace tiempo. Esa frase salió como un reflejo. La frase clásica del cobarde. La que intenta poner una colchoneta debajo de la mentira. ¿Tienes hijos? Preguntó. No sé cómo lo supo. Tal vez por mi tono. Tal vez porque cuando una mentira grande cae, todas las demás se ven alrededor. Sí. ¿Cuántos? 2. La palabra 2 se sintió incompleta en mi boca. Porque ya no eran solo 2. Había otro en camino. Valentina respiró fuerte. Robert.
Te lo iba a decir. No me insultes. Es verdad. No. Si fuera verdad, me lo habrías dicho antes de besarme, antes de acostarte conmigo, antes de dejarme pensar que teníamos algo limpio. Algo limpio. Me quedé mirando la alfombra gastada del hotel. Mi esposa se enteró, dije. ¿Tu esposa? Su voz tembló, pero no de tristeza solamente. De asco. Se llama Lucía. No quiero saber cómo se llama. Está embarazada. Lo dije rápido. Como quien arranca una venda. Valentina no habló. No lo sabía hasta ayer, agregué. Iba a pedirle el divorcio, pero ella me dio la noticia y... Cállate. La palabra fue seca. Valentina. Tú me dijiste que no tenías novia. Lo sé. Me dijiste que vivías solo. Lo sé. Me dijiste que no querías compromisos complicados porque eras reservado. Lo sé. No eras reservado, Robert. Eras casado. Me quedé sin aire. Valentina soltó una risa nerviosa. ¿Y esperas qué? ¿Que yo te consuele porque tu esposa embarazada te descubrió? No espero eso. Mentira. Una parte de mí sí esperaba que me consolara. Que me dijera que entendía, que lo nuestro era real, que juntos podíamos superar el caos. Necesitaba que una de las dos mujeres de mi vida me dejara seguir siendo el hombre herido. Pero Valentina no lo hizo. No me llames por ahora, dijo. Por favor. Tengo que pensar si quiero estar con un hombre que me convirtió en la otra sin dejarme decidir. Y colgó. La habitación se quedó muda. Yo había imaginado esa noche de muchas maneras. Pensé que si Lucía me echaba, yo correría hacia Valentina. Que ella sería mi refugio. Que la separación, aunque dolorosa, abriría la puerta a esa vida simple que creímos mencionar en una caminata. Pero la vida simple no estaba esperándome. Lo que estaba esperándome era una cama de hotel, 2 maletas, una esposa embarazada buscando abogado, 2 hijos a los que tendría que explicarles por qué papá ya no dormía en casa, una novia joven que acababa de descubrir que se enamoró de un hombre inventado, y una libertad que de pronto se parecía demasiado a estar solo. Esa noche no dormí. No porque extrañara a Lucía todavía. No porque entendiera todo. Sino porque por primera vez la fantasía dejó de tapar el ruido de lo real. Al día siguiente, los números empezaron a llegar. El hotel costaba más de lo que podía sostener por semanas. Un apartamento decente cerca de los niños era caro. Si pagaba mi parte de la casa, pensión, gastos médicos del embarazo, colegio, comida y transporte, mi sueldo se deshacía antes de empezar el mes. Yo quería escapar de mi familia. Pero nunca había calculado cuánto costaba seguir siendo responsable de ella desde afuera. Lucía me mandó un mensaje a media mañana. Necesito que este fin de semana veas a los niños. No voy a inventarles una excusa larga. Les diremos que papá estará viviendo fuera por problemas de adultos. Nada de Valentina. Leí el mensaje y sentí rabia. No por los niños. Por la obligación. Yo acababa de salir de la casa y ya la casa me seguía alcanzando. Respondí. Está bien. Ella escribió. También necesito que confirmes si vas a acompañarme a la primera cita médica. Me quedé mirando esa línea. La primera cita médica. El bebé. La prueba positiva no era solo una escena que me interrumpió. Era una vida. Mi hijo. O hija. No un obstáculo. No una cadena. Una vida que no tenía culpa de que yo hubiera querido desaparecer justo cuando llegaba. Pero en ese momento, incluso entendiendo eso, sentí cansancio. Y esa fue otra vergüenza. Porque la responsabilidad no espera a que uno esté listo para sentirse noble. El sábado vi a Matías y Emma en casa de la mamá de Lucía. No en la nuestra. Lucía no quería que yo entrara todavía. Cuando llegué, Matías corrió a abrazarme, pero se detuvo a medio camino, como si recordara algo. ¿Vas a dormir en casa hoy? Preguntó. Emma se aferró a la pierna de su abuela. Yo me agaché. No, campeón. Papá va a estar quedándose en otro lugar por un tiempo. ¿Por qué? La pregunta era simple. Yo miré a Lucía. Ella estaba junto a la puerta, pálida, con ojeras, una mano sobre el vientre. Porque mamá y yo tenemos problemas de adultos, dije. Matías frunció el ceño. ¿Pero vuelves? Esa pregunta me atravesó. Porque volver podía significar muchas cosas. Volver a la casa. Volver a ser esposo. Volver a ser padre presente. Volver a no huir. Yo no sabía cuál podía prometer. Así que dije lo mínimo que tenía que cumplir.
Voy a seguir viniendo a verte. A ti y a Emma. Emma preguntó bajito. ¿Y al bebé? El silencio nos cayó encima. Miré a Lucía. Ella cerró los ojos un segundo. ¿Ellos saben? Pregunté. Matías escuchó algo. Y Matías se lo dijo a Emma. Sentí un golpe de culpa. Me acerqué a Emma. Sí, princesa. También al bebé. Ella no me abrazó. Solo se escondió un poco más detrás de su abuela. Y por primera vez, la familia que yo decía que me asfixiaba no se sintió como una cárcel. Se sintió como algo que yo había dejado caer, esperando que nadie se lastimara. Pero todos se estaban lastimando. Lucía no me miró con odio ese día. Eso habría sido más fácil. Me miró como si finalmente hubiera dejado de esperar algo de mí. Y aunque yo todavía no estaba listo para aceptarlo, esa mirada me dolió más que perder la casa. Porque me hizo entender que quizá la libertad que yo tanto quería no era salir por una puerta. Era quedarme sin un lugar donde alguien todavía creyera que yo podía ser mejor. Actualización 3. Durante los primeros días fuera de casa, yo confundí silencio con paz. En el hotel nadie me pedía nada. Nadie golpeaba la puerta del baño para preguntarme si podía abrir un yogur. Nadie lloraba porque no encontraba un juguete. Nadie decía amor, ven un segundo justo cuando yo estaba intentando quedarme quieto. La habitación era pequeña, impersonal, con una cama dura y una lámpara amarilla que hacía que todo se viera viejo. Pero por las noches, cuando cerraba la puerta, había un silencio que al principio me pareció libertad. Hasta que empezó a sonar distinto. Ya no era silencio. Era ausencia. La primera noche cené comida rápida sentado en la cama, viendo videos sin prestar atención. La segunda revisé mensajes de Valentina cada 10 minutos, aunque ella me había pedido espacio. La tercera me di cuenta de que no sabía qué hacer conmigo cuando nadie me esperaba. Eso me dio rabia. Porque yo había pasado meses soñando con escapar. Y ahora que estaba fuera, mi vida se sentía menos como una nueva oportunidad y más como una sala de espera. Lucía, en cambio, no desapareció de mis responsabilidades. Me escribía solo lo necesario, con una frialdad que me incomodaba más que sus reclamos. Matías tiene práctica el miércoles. Puedes recogerlo a las 5:30. Emma tuvo fiebre anoche. Ya le di medicamento. Si empeora, te aviso. La cita del embarazo es el viernes a las 10. Confirma si vas. Necesito tu parte del pago del colegio antes del día 15. Cada mensaje me recordaba algo que yo había querido borrar de mi cabeza. Separarme de Lucía no me separaba de la vida que construimos. Yo seguía siendo padre. Seguía existiendo un bebé. Seguían existiendo gastos. Seguían existiendo niños que preguntaban por mí. Seguía existiendo una esposa herida que, aún así, estaba organizando el desastre para que nuestros hijos no se ahogaran en él. Al principio eso me molestaba. Yo leía sus mensajes y pensaba, ni fuera de la casa me deja respirar. Pero después me sorprendí a mí mismo una noche, sentado frente a una libreta, calculando cuánto podía pagar, cuánto costaría alquilar algo cerca, cuánto me quedaría después de ayudar con los niños y cubrir mis gastos. La cuenta no daba. No de la forma en que yo había imaginado. En mi fantasía, irme era una puerta limpia, dejaba una casa, entraba en otra vida, respiraba. Pero la realidad tenía números, horarios, sillas de carro, citas médicas, preguntas de niños y un embarazo que no se detenía porque yo estuviera confundido. Valentina me llamó al cuarto día. Yo contesté demasiado rápido. Hola, dije. Ella tardó en responder. Necesito entender algo. Me senté en la cama. Lo que quieras. No digas eso si no vas a contestar con la verdad. Me quedé callado. ¿Cuánto tiempo llevabas casado cuando me conociste? 8 años. Silencio. ¿Y tus hijos? Matías tiene 7. Emma 5. Otro silencio. ¿Y tu esposa está embarazada? Sí. Decirlo así, en orden, sonó peor que cualquier acusación. 8 años de matrimonio. 2 hijos. Un bebé en camino. Y yo había entrado al gimnasio diciendo no tengo novia. Valentina soltó aire. ¿Tú entiendes lo humillante que es esto para mí? Sí. No. Creo que no. Porque tú sigues hablando como si el problema principal fuera que tu vida se complicó. Pero yo estaba saliendo con un hombre que no existía. Esa frase me irritó. No porque fuera falsa. Porque se parecía demasiado a lo que Lucía había dicho. Yo sí existo, Valentina. No para mí.
El hombre que yo conocí vivía solo, no tenía hijos, no tenía esposa y decía que no quería complicaciones porque era reservado. Ese hombre no existe. Me pasé la mano por el cabello. Lo que sentí contigo fue real. Tal vez. Pero estaba montado sobre una mentira. Quise decirle que no todo era mentira, que las caminatas, los besos, las conversaciones en el carro habían sido reales. Pero ella tenía razón en algo que me costaba aceptar. Algo puede sentirse real para uno y aún así haber sido injusto para la otra persona. No quiero perderte, dije. La frase me salió antes de pensarla. Valentina se quedó en silencio. ¿Y qué se supone que hagamos? Estoy separado. Desde hace 4 días, Robert. Pero ya no estoy en la casa. Porque tu esposa te echó. Eso me golpeó el orgullo. Yo ya pensaba irme. Pero no te fuiste. Te descubrieron. Apreté la mandíbula. Otra verdad. Otra frase que me dejaba sin versión bonita. Estoy intentando arreglarlo. ¿Arreglar qué? ¿Tu matrimonio? ¿Lo nuestro? ¿Tu imagen? No respondí. Porque no lo sabía. Durante meses yo había usado a Valentina como salida. Pero nunca imaginé qué pasaba después de salir. Nunca pensé en llevarla a un cumpleaños de mis hijos. Nunca pensé en explicarle a Matías quién era. Nunca pensé en verla frente a Lucía. Nunca pensé en un bebé llorando mientras Valentina, de 24 años, intentaba encajar en una vida que yo le había escondido. No sé, admití. Valentina se rió bajito, dolida. Por fin algo honesto. No terminamos esa noche. Pero algo cambió. Ella no volvió a escribirme con la misma dulzura. Ya no me decía hola, tú. Ya no mandaba fotos del gym. Ya no hablaba de planes simples. Si respondía, lo hacía con cuidado, como si cada palabra estuviera midiendo el tamaño de la mentira que todavía quedaba entre nosotros. Y yo, en vez de entender su dolor, empecé a sentirme rechazado. Eso también me avergüenza ahora. Porque incluso después de todo, seguía queriendo que alguien me cuidara la caída. La primera cita médica del embarazo fue un viernes. Llegué 10 minutos tarde. No por tráfico. Porque me quedé sentado en el carro casi media hora, incapaz de entrar. Lucía me esperaba en la sala de espera con una carpeta sobre las piernas. Se veía pálida. Más delgada, aunque el embarazo apenas empezaba. Cuando me vio, no sonrió. Pensé que no venías. Sí vine. Tarde. No respondí. Me senté a su lado. Había otras parejas alrededor, mujeres con sus esposos, algunas madres con sus propias madres, una pareja joven tomándose fotos con una emoción que me pareció de otra vida. Lucía miraba al frente. No tienes que venir si vas a hacerlo como obligación. Es mi hijo. Ella giró la cabeza. Entonces no lo digas como si fuera una carga. Me callé. El doctor nos llamó. Entramos. Lucía se acostó en la camilla. Yo me quedé de pie, incómodo, como invitado en una escena donde debería haber sido protagonista. Cuando escuché el latido, algo se movió dentro de mí. No fue magia. No voy a mentir diciendo que en ese segundo me convertí en otro hombre. Pero ese sonido, rápido y pequeño, atravesó una parte de mi ego que llevaba meses haciendo ruido. Ahí estaba. Una vida que no sabía nada de mi cobardía. Una vida que no había pedido llegar en el peor momento. Una vida que no podía ser reducida a otro problema. Lucía lloró en silencio. Yo la miré. Quise tomarle la mano. No lo hice. No sabía si tenía derecho. Al salir, caminamos hasta el estacionamiento sin hablar. Antes de subir a su carro, ella se detuvo. Voy a publicar algo del embarazo eventualmente, dijo. Pero no voy a fingir que somos una familia perfecta. Me tensé. ¿Qué vas a decir? Lucía me miró con una calma dura. La verdad que me corresponda decir. No detalles sucios. No nombres. Pero no voy a seguir vendiendo una imagen que tú rompiste y que yo también sostuve por miedo a aceptar que no estaba bien. Sentí pánico. Su comunidad. Las personas que nos admiraban. Los comentarios diciendo que yo era buen esposo. Mi familia, mis compañeros, todos viendo que algo se había roto. Lucía, piensa en los niños. Eso estoy haciendo. No tienen que enterarse todos. Todos no tienen que saberlo todo. Pero yo tampoco tengo que seguir subiendo fotos viejas para protegerte la cara. La palabra protegerte me cerró la garganta. Porque eso había hecho muchas veces. Proteger mi cara. Editar mis gestos.
Escoger fotos donde yo parecía más presente de lo que era. Convertir momentos tensos en publicaciones bonitas. Y yo, en vez de verlo como una señal de que ella también estaba intentando sostener algo, lo usé como prueba de que me estaba usando. Esa tarde, Lucía publicó una historia simple. Fondo blanco. Letras negras. A veces una familia atraviesa momentos que no se ven en las fotos. Estoy tomando tiempo para cuidar a mis hijos, mi embarazo y mi paz. Gracias por respetar este proceso. Nada más. No mencionó infidelidad. No dijo mi nombre. No me expuso. Pero la publicación bastó para que empezaran los mensajes. Mi hermana me escribió. ¿Qué pasó con Lucía? Mi madre llamó 3 veces. Un amigo mandó. Bro, ¿todo bien en casa? Y yo sentí una rabia absurda. No porque Lucía hubiera mentido. Porque había dejado de mentir por mí. Esa noche cometí otro error. Fui al apartamento de Valentina sin avisar. Ella abrió la puerta con ropa de estar en casa y una expresión de sorpresa que enseguida se convirtió en molestia. No puedes aparecer así. Necesitaba verte. Robert. Lucía publicó algo. Todo el mundo va a empezar a preguntar. Siento que me estoy quedando sin nada. Valentina me miró en silencio. ¿Y viniste aquí para que yo te diga qué? No supe responder. ¿Qué pobrecito? ¿Que tu esposa embarazada no debería hablar de su dolor porque eso te incomoda? No dije eso. Pero lo piensas. Entré porque ella no cerró la puerta, pero se mantuvo de pie, sin invitarme a sentarme. Yo quiero estar contigo, dije. Ella cruzó los brazos. ¿Conmigo o con la parte de tu vida donde no tienes que sentirte culpable? Esa pregunta me molestó tanto que respondí con crueldad. No todo tiene que ser un juicio. ¿Ves? Dijo ella. Esto es lo que no me contaste. Tú no querías una relación. Querías un lugar donde nadie te pidiera cuentas. Me quedé callado. Y ahora que hay cuentas, ahora que hay una esposa real, hijos reales, un bebé real, dinero real, horarios reales, ya no sabes ni qué estás prometiendo. Estoy separado. Estás huyendo con equipaje. La frase me pegó más de lo que quise mostrar. No discutimos mucho más. Me fui con la sensación de que también allí me estaban cerrando la puerta, aunque Valentina no me hubiera terminado. Los días siguientes fueron el comienzo del verdadero derrumbe. No el de la infidelidad descubierta. Ese ya había pasado. El verdadero derrumbe fue descubrir que la vida que yo quería abandonar seguía pidiéndome presencia, y la vida nueva que yo quería construir ya no creía en mí. Matías empezó a resistirse a verme. Lucía me lo dijo por mensaje. No quiere ir contigo este sábado. Dice que no sabe si vas a estar de mal humor. Eso me dolió y me ofendió. Le respondí. No es justo que le metas ideas. Ella tardó en contestar. No necesito meterle ideas. Él te ha visto llegar irritado durante meses. Tiré el teléfono sobre la cama. Otra vez la rabia buscando culpable. Pero después recordé a Matías acercándose a mí con un Lego en la mano y yo diciéndole ahora no sin mirarlo. Recordé a Emma pidiéndome que la cargara y yo suspirando como si su cuerpo pequeño pesara más que mi cansancio. Recordé noches entrando a la casa con el deseo evidente de no estar allí. Los niños no sabían de Valentina, pero sabían de mi ausencia. La habían sentido antes de que tuviera nombre. El sábado fui de todos modos. No a obligarlo, a intentarlo. Lucía me recibió en la puerta de la casa de su madre, porque todavía no quería que entrara a la nuestra. Matías estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados. Emma sí vino a abrazarme, pero más tímida que antes. Me agaché frente a Matías. Hola, campeón. Hola. Tu mamá me dijo que no quería salir hoy. No tengo ganas. Me tragué el orgullo. Está bien. No voy a obligarte. Él me miró, sorprendido. Quizá esperaba que me molestara. La verdad, una parte de mí quería hacerlo. Quería decirle que yo era su papá, que tenía derecho a verlo, que no podía ponerse así. Pero algo en su cara me detuvo. No era rebeldía. Era protección. Un niño de 7 años protegiéndose de su propio padre. ¿Puedo sentarme contigo un rato? Pregunté. Se encogió de hombros. Me senté a su lado. Emma trajo un muñeco y se acomodó en el piso. Lucía nos miraba desde la cocina, sin intervenir. Después de varios minutos, Matías dijo. Mami ya no hace fotos contigo. Sentí el golpe. No. ¿Ya no somos familia?
Miré mis manos. La pregunta era demasiado grande para un niño tan pequeño. Sí somos familia, dije. Pero mamá y yo estamos teniendo problemas. ¿Por el bebé? No. El bebé no tiene culpa de nada. Matías bajó la mirada. ¿Por mí y Emma? No, campeón. Por ustedes tampoco. Entonces por ti. No fue una pregunta. Fue una conclusión. Me dolió tanto que casi intenté corregirlo. Pero no podía. No del todo. Por cosas que yo hice mal, dije al final. Matías no respondió. Emma levantó la vista desde el piso. ¿Vas a volver a dormir en casa? Me quedé sin aire. Lucía dejó de moverse en la cocina. No sé, princesa, dije. Emma abrazó más fuerte su muñeco. No me gusta cuando no sabes. A mí tampoco. Pero era lo único honesto que tenía. Ese día no fuimos al parque. No fuimos a comer. No hice un gran plan de padre arrepentido. Solo me quedé en la sala con ellos. Matías me mostró un juego sin mucho entusiasmo. Emma me pidió que le leyera un cuento. Yo leí despacio, intentando no mirar a Lucía. Al irme, ella salió conmigo hasta la puerta. Gracias por no forzarlo, dijo. No soy un monstruo. La frase salió defensiva. Lucía me miró. No dije que lo fueras. Pero lo piensas. Pienso que estás tan acostumbrado a sentirte atrapado por nosotros que todavía no sabes cómo estar presente sin actuar como si te estuviéramos quitando algo. No respondí, porque era una de esas frases que me daban ganas de negarla solo para no admitir que podía ser cierta. Esa noche volví al hotel y no llamé a Valentina. No llamé a nadie. Me senté en la cama, abrí la galería del celular y vi fotos viejas. Lucía riéndose con harina en la cara mientras Matías intentaba hacer galletas. Emma dormida sobre mi pecho. Un video donde yo corría detrás de los niños en el parque. Una foto de Lucía embarazada de Emma, con mis manos sobre su vientre. No todo había sido una cárcel. Esa fue la primera verdad que me permitió sentir vergüenza de verdad. Yo había llamado prisión a una vida que también tuvo amor, porque necesitaba que mi huida pareciera menos cruel. Había convertido el cansancio en sentencia, la rutina en condena. La maternidad intensa de Lucía en espectáculo. La necesidad de mis hijos en carga. Y a Valentina en salida. Pero una salida construida sobre mentiras no lleva a libertad. Lleva a un lugar donde nadie conoce la versión completa de ti. Y cuando empiezan a conocerla, tú tampoco sabes cómo mirarte.